Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado de Querétaro. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto recibirla. Muy bien, pues yo también aquí con el gusto de empezar la semana participando con ustedes. Gracias por estar con nosotros, doctora. Oiga, platiquemos a propósito de pues esta circunstancia que se ha venido viviendo en algunos puntos del país, en el sentido de que se han reactivado los casos de coronavirus y hay personas que están preocupadas por lo que puede ocurrir aquí en Querétaro. ¿Cuál es el estado ahora mismo? Mira, fíjate que sí, ciertamente, y vemos que ahí Querétaro aparece en notas nacionales como uno de los estados con un mayor número de casos. Lo que yo puedo comentarte es que el número de gente que se acerca a solicitar una muestra cada vez es menor. Y de forma que en lo que va del año solo llevamos 43 casos confirmados. Uh-huh. Esto no quiere decir que sean los únicos. Claro. Como hemos platicado, pues es de lo que se acerca a tomar muestras en los, sobre todo en el sector público, es lo que identificamos. Uh-huh. Aunque también tenemos de parámetro la ocupación hospitalaria, donde pues a las personas que ingresan por una enfermedad respiratoria se les toma muestra y no tenemos en el momento casos hospitalizados por este motivo. Okay. También hemos estado monitoreando que aparece pues Querétaro como una de las unidades o de los estados, con hospitales con mayor ocupación. Pero esto obedece a la reducción del número de camas dispuestas. Si recuerdan, en el momento más crítico llegamos a tener hasta 1,000 camas dispuestas para la atención de este padecimiento. Y ahora lo que ocurre es si llega una persona, se confirma COVID, pues se dispone una cama. O sea, no hay como tal, a excepción del ISSSTE, que tiene 10 camas registradas, okay, pero ni el Seguro Social ni nosotros en este momento tenemos camas registradas para ese motivo. Uh-huh. Podemos ir creciendo conforme aumentará la demanda, cosa que no ha sucedido. Correcto. Entonces, el número de casos confirmados a este momento, doctora, nos decía es de 43 en lo que va del año. Correcto, 43 en estos primeros 29 días del año. Doctora, en el tema de la influenza, ¿cómo vamos? Bueno, en influenza también somos nota nacional, pero les comento que ahí, si comparamos el periodo invernal pasado, en lo que iba del mismo de octubre, recordamos que el periodo invernal o la temporada donde estamos monitoreando influenza es de octubre a marzo de uno y otro año. Sí. Entonces, en el periodo 2022-2023 llevábamos 1,132 casos y ahora llevamos 475. Uh-huh. Es un número menor, pero seguimos monitoreando, seguimos corriendo las pruebas. Todas estas muestras que tomamos las corremos tanto para COVID como para influenza, de manera que por eso pues tenemos, si no el mismo número que el año pasado, sí pues aparecemos por ahí en los primeros lugares, pero pues es por este monitoreo constante. Correcto. Son las 7:39 a.m. Conversamos esta mañana con la doctora Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud en Querétaro, a propósito de los temas COVID e influenza. Evidentemente, sabemos que los grupos más vulnerables han recibido la oportunidad de vacunarse primero en el tema de la influenza. Sin embargo, usted comentaba que se veía la posibilidad de incrementar o de abrir ya de manera definitiva para todos los sectores de población el tema de la inmunización. ¿Cómo va este tema? Sí, mire, estamos esperando que el Comité Estatal de Vacunación tome esa decisión haciendo un análisis minucioso del avance en cada uno de los grupos blancos. Recordemos que la insistencia de por qué estos grupos blancos los que pueden presentar alguna complicación y pues con ello incluso que ocurra alguna defunción. Uh-huh. Y en este mismo sentido de las defunciones, también informarles que llevamos hasta el momento
de personas residentes de Querétaro, 4 defunciones, comparadas contra 11 que llevábamos en la temporada invernal pasada. Correcto. Entonces, para ponerlo, digamos, en estos términos, hoy aquí en Querétaro es, digamos, más riesgosa la influenza que el COVID, porque no hemos escuchado de personas que hayan fallecido por COVID durante los últimos meses. Bueno, sí tuvimos una defunción en el mes de enero por COVID. Okay. Te digo, fue como, creo que a principios de enero fue que tuvimos una defunción, pero tienes toda la razón. El número de fallecimientos por COVID siguen ocurriendo, pero cada vez son menores. Claro. Y bueno, un poquito también relacionado con el hecho de que no es el virus que está predominando, ¿no? Pareciera que en este momento más bien tenemos un predominio de virus de influenza sobre COVID, pero por supuesto que esto no tiene que darnos tranquilidad. Claro. Los dos padecimientos pueden producir una enfermedad grave y lamentablemente un fallecimiento. Y pues la vulnerabilidad sigue siendo la misma, ¿no? Niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, sobre todo si estas enfermedades están mal controladas, y las medidas preventivas aplican igual para uno o para otro padecimiento. Correcto. Entonces, pues a seguirnos cuidando. También es muy evidente que muchos de estos casos repuntaron, particularmente el tema COVID, pues obviamente con los niños que regresaron a la escuela, muchas personas que después de vacaciones, pues a lo mejor regresaron con un poco con a lo mejor el virus y traían ahí el catarrito y pues a lo mejor no tenían tantas molestias. De todos modos se fueron al centro de trabajo y empezaron obviamente a dispersar el virus, que hemos visto que es normalmente el método de transmisión más habitual ahora con el COVID y también con otros virus. ¿Qué recomendaciones damos a la ciudadanía, doctora? Pues mira, sobre ahorita esto que tú comentabas, ¿no? El que tenemos un resfriado, o sea, podemos considerar que se trata de un resfriado, un catarro común y nos vamos a nuestras actividades o mandamos a los niños a las escuelas. Las recomendaciones siguen siendo la misma. Si tienes una enfermedad respiratoria, tienes que permanecer en casa, por supuesto ir a consulta médica para que tratemos de identificar de qué se trata y qué tratamiento medicamentoso requiere. Sí. El lavado de manos sigue siendo fundamental. Seguimos recomendando, sin que sea una obligatoriedad, el uso del cubrebocas en espacios cerrados y poco ventilados. Si recuerdas, esta fue una medida que cuando el Comité Estatal tomó la determinación de levantar esta alerta por pandemia, se siguió insistiendo en ese punto, por supuesto, buscar atención médica de forma oportuna y todas las demás medidas que mencionamos para prevenir las enfermedades respiratorias, como es el aumentar el consumo de líquidos, el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, el evitar cambios bruscos de temperatura, el salir bien abrigados si vamos a estar en la intemperie y pues básicamente serían las medidas que tenemos que recordar, que era lo mismo que estuvimos repitiendo de manera permanente durante la pandemia. Perfecto. Pues doctora, quiero agradecerle mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Le deseo un estupendo arranque de semana y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ángela, a la orden como siempre. Es su casa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Les ha acompañado la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el Estado. Son las 7:45, regreso en